noches. En nuestro programa hemos hablado ya un par de veces acerca del tema de la santidad. Hemos inclusive compartido algunas historias de santos muy queridos por todos nosotros o muy conocidos, arraigados en nuestra fe. Pero ¿qué pasa cuando la santidad está muy cerca nuestro? Cuando la santidad se hace presente también con historias de vida en nuestra propia tierra argentina. Por eso en este programa vamos a conocer algunas historias de santidad de la Argentina. Cómo es que una persona de nuestro medio, de nuestra cultura, de nuestro tiempo, puede llegar a ser santa. Bienvenidos a Cuestión de Fe. Estamos en Cuestión de Fe. En esta noche, como decíamos en la introducción, vamos a conocer la vida de algunos hombres y mujeres que han alcanzado la santidad. Hace algunos programas, decíamos, hemos hablado sobre la santidad y a veces lo tenemos como algo alejado o siempre conociendo historias de santos, hombres y mujeres que han vivido en Europa, en otras partes del mundo. Sin embargo, también en la Argentina sabemos que tenemos hombres que han alcanzado este título y que se presentan por parte de la Iglesia para todos nosotros como modelos e intercesores. La última beatificación fue la del cura Brochero, ocurrida el 14 de septiembre del año pasado, del año 2013. El cura Brochero es muy importante, sobre todo como modelo para los sacerdotes, especialmente los sacerdotes de nuestro país, porque realizó su tarea como sacerdote allá tras la sierra, en una zona donde en esa época era absolutamente inhóspita, y él consiguió transformar espiritualmente ese lugar. Por eso vamos a comenzar a conocer la historia del cura Brochero, acercándonos sobre todo a algunos testimonios que en ocasión de su beatificación se fueron recogiendo y que nos muestran, nos van acercando en un perfil, en una semblanza a la vida y sobre todo algunos aspectos espirituales del cura Brochero. Si algo podríamos tomar como puntapié inicial, como comienzo de una nueva etapa en este hecho de que la santidad es una propuesta de Dios y que es un camino que continuamente va cumpliendo etapas. Esta etapa del cura Brochero cumple un gran paso, que son 40 años de preparar su beatificación. Llega su beatificación y el cura Brochero nos demuestra más que nunca a esta Argentina de hoy, a este mundo de hoy, que hace falta todavía más ciudadanos santos. Nos hacen falta muchos. José Gabriel del Rosario Brochero. El Papa Francisco nos ha dicho cuando asumió unas cosas tan lindas y tan de él, que no me la crea, ¿no? Brochero tampoco se la creía cuando fue a ver una vez a una enferma muy grave, en coma, casi muerta. La Positio es el documento que se hace para cuando fue venerable el padre Brochero en el 2004, manifiesta por testigo de una de las hijas que cuando lo fueron a ver estaban llorando todos porque la madre de esta familia había muerto, y Brochero entra a la casa de esta mujer, y esto también está en la Positio como un dato, y le dice, no recuerdo ahora el nombre, pero le dice su nombre, digo, levántate, haceme unos mates, que como me hacía siempre, para tomar unos mates. Pues la mujer no contestaba, salía todo de la habitación, entonces dice, en nombre de Dios te ordeno que te levantes, y bueno, prepares unos mates, hagas unas empanadas, ¿sí? Y bueno, la mujer se levantó, preparó y vivió varios años. Y la hija relata este cuento porque lo ha visto, por curiosidad, dice ella, se quedó para escuchar qué pasaba con Brochero, y agradecen sin duda la presencia de este acontecimiento tan importante, ¿no? Yo fui entrando en lo de Brochero a través de muchos años, en Córdoba, allá en 1961, y en mi comunidad había un padre que era el padre Antonio Aznar, que fue uno de los grandes recopiladores de los testimonios de gente que conoció a Brochero. Y esos testimonios, junto con el padre Bustamante, son los testimonios más importantes que luego llevamos a la causa.
El padre Aznar ya en aquella época nos hablaba tanto de Brochero, así que yo tenía siempre en mi corazón un deseo muy grande de poder ir ahí. De todos modos pasaron muchos años. Lo de Brochero lo tenía adentro, pero no tenía el momento para poder ir ahí. Hasta que un día fui a un campamento con los chicos de acá del barrio, a Tanti, y enfrente estaban las hermanas de San José. Entonces yo les comenté que yo quería ir a Brochero. Y entonces me dicen, miren, mañana van de paseo a sus chicos, los vamos a llevar, padre. Y me llevaron. Bueno, cuando llegué allá fue una emoción tan impresionante, me vieron el cáliz de Brochero, celebrar misa allí, no sabía, no podía creerlo. Entonces cuando volví de allí, comenté así al pasar, yo no me quiero morir sin dar ejercicios ahí, en esa casa. Y entonces se enteró mi superior y entonces movió para que había un curita más joven que lo habían anotado para una de las tandas para ese año, y dice, mira, vos sos más joven, vos tenés tiempo de sobra, dejale como es que vaya Julio. Entonces fui y así llegué y ahí estoy. Cuando se presentó el libro y el árbol genealógico de la familia, sentíamos algo especial que corría por nuestro cuerpo, algo, porque es un santo y corre, sangre de él corre en nuestras venas. Es algo muy fuerte, muy fuerte. Porque ha habido en vida de Brochero algunos signos llamativos. Por ejemplo, él se ocupaba cuando estaban construyendo la casa de ejercicios, que decía que había que animarlos y que ponerle mucho espíritu de fortaleza. Él se ocupaba también de darles de comer. Y una mañana fueron a buscarlo para ver a un enfermo. Pasado el mediodía, estaba muy preocupado porque no se había ocupado de la comida para sus empleados, para sus obreros, y que después le iba a costar más, porque si no les daba de almorzar y de comer, y le iba a costar más retomar el entusiasmo que esta gente trabaje y colabore en la construcción de la casa, ¿no? Llegó como a media tarde, 6, 7 de la tarde, y los obreros le agradecen mucho a Brochero lo que les había enviado. Le dicen que un señor, en nombre de Brochero, trajo una vaquillona, les pagó el pan, trajo para tomar, y habían comido muy bien y querían agradecerle a Brochero. Nunca se supo quién era este señor y nunca se pudo descubrir, y Brochero conservó eso en su corazón. Sin duda dando gracias a la providencia, pero es un dato que está también en los estudios de la causa de Brochero, constatado por varios testigos. Veíamos algunos testimonios entonces sobre situaciones que hasta el día de hoy están presentes en la vida del cura Brochero y en la vida de nuestro pueblo en la fe, y más allá de las situaciones milagrosas que relataba Monseñor Olivera, también lo fuerte que debe ser, por ejemplo, como veíamos en ese caso a una parienta del cura Brochero, saber que se lleva la sangre de un santo, ¿no? Pero también hay otras imágenes y otros perfiles que podemos hablar del cura Brochero, sobre todo específicamente desde lo sacerdotal. Ya veíamos parte del testimonio del padre Julio Mederiz, que era vicepostulador, quien tuvo que llevar adelante parte de la causa para que finalmente sea declarado beato, y donde él traza, sobre todo en este informe que vamos a ver ahora y en su testimonio, 3 aspectos que son muy importantes en la vida sacerdotal y que se propone precisamente como modelo para todos los sacerdotes de nuestro país. En la oración que rezamos, pidiendo por la beatificación y de ahora en adelante por la canonización, decimos: Dios, que lo eligió como pastor y guía de su pueblo y lo esclareció por su celo misionero, su predicación evangélica y una vida pobre y entregada. Yo creo que aquí está la síntesis muy rica y muy profunda del padre Brochero. Es decir, pastor y guía de su pueblo, esclarecido, es decir, que Dios le dio gracia en 3 dimensiones que se desarrollan en él fuertemente. Su celo misionero. Algo hemos dicho, su celo misionero es el fervor para que todos lleguen al conocimiento de Cristo y todos se salven. Aquel lema antiguo de la Iglesia, salva tu alma, pero en el fondo es salvar al hombre. Por eso se preocupó dentro de su fervor misionero que también el hombre tuviera condiciones más dignas de vida, considerando que cuando el hombre pasaba de condiciones menos dignas a más dignas, se capacitaba más para amar más, para darse más y por supuesto para conocer mucho más a Jesucristo. Así que este es un aspecto, el ardor o el celo misionero.
Pablo VI, y luego lo retoma Aparecida con los obispos, y el Papa Francisco es muy de este tema, habla que la ausencia de fervor es lo que lleva a un cristiano a que sea un cristiano, aunque tenga vida, muerto, porque le falta el fuego interior. Y Brochero se destaca solamente por este fervor que a él lo alienta hasta el último momento. El otro aspecto es la predicación evangélica. Cuenta uno que compartió una pieza con él que se le levantaba para comentarle algún texto evangélico. Y cuando él habla, en lo que ha quedado escrito, hay 3 homilías, digamos así, o pláticas que han quedado de él, casi completas. Y en todas ellas manifiesta un conocimiento, pero muy hondo de la palabra de Dios, pero no un conocimiento literal, sino un conocimiento hecho carne, hecho vida, porque él inmediatamente lo lleva al ejemplo de la vida cotidiana. Es un hombre que vivió la palabra de Dios. El tercer aspecto, que decíamos que eran como estas gracias que Dios especialmente las dio y que sobresalen en él, es su vida pobre y entregada. Yo creo que estas 2 palabras van juntas. Su pobreza sobre todo está en la entrega. Lo que el Señor me dio no es mío, entonces lo comparto. Hay una generosidad de entrega. En ese compartir está la verdadera pobreza. En ese contexto eclesial y cultural descubre esta potencia de Jesús, ¿no? Que Jesús hizo eso, fue al encuentro de todo. Eso fue una riqueza que él volcó a su pueblo y a su gente, y en eso está su pobreza. Las personas, como decía ya Pablo VI, no escucha tanto a los maestros sino a los testigos, ¿no? Esta es una historia que me contó mi suegro, don Francisco Ormindo Oliva, que lo conoció el cura, porque mi suegro era del 900. Era un muchachito chico y el cura solía visitar la casa del padre que se llamaba Juan. Entonces, esa esquina, que hoy es Beresarfield, esa esquina se tapaba en yuyos y en aquel tiempo no había municipio. Entonces el cura lo llama a mi suegro, que era pequeño, y le dice: vení muchacho, te voy a dar 20 centavos y la semana que viene quiero ver esto limpito, lo guadañas a todo y le pasas la O y lo dejas 0 kilómetros. Y entonces mi suegro cumplió con eso de limpiar esa esquina y el curita le dio 20 centavos. Nosotros siempre nos preguntamos cómo puede ser que 100 años después que murió y que murieron, digamos así, ya no están con nosotros, todos los que compartieron con él la vida, sigue tan fuerte, ¿no? La presencia suya en medio de toda la gente. Y en vez justamente por esta capacidad de relacionarse. Él estaba en los grandes proyectos, digamos así, sociales de acá de la región, pero sin perder la capacidad de relacionarse con cada persona y con sus dolores y sus situaciones sencillas, ¿no? Pero para ella eran importantes y Brochero se brindaba esas situaciones. Ahora que el Papa Francisco lo invita a salir, pero este salir inteligente, construyendo puentes y relaciones con cada persona, atento a sus situaciones. Y Brochero tenía este modo de conquistar, ¿no? Podríamos decir así, ¿no? Porque amaba a cada uno. El Papa Benedicto firmó el decreto, pero quien escribe en la lista de los beatos es el Papa Francisco. Y para mí creo que es realmente providencial. Yo digo, medio en serio, medio en broma, más bien un poquito en serio, que Brochero habrá esperado, porque digo, ¿por qué pasó tanto tiempo? Porque Brochero quería que un argentino y un jesuita lo haga beato, ¿no? Porque es realmente impresionante que un obispo, un papa, digamos, argentino, jesuita, al cual Brochero quería tanto, sea el que lo hace beato, el que lo escribe, el que nos va a leer, el que vamos a leer en la beatificación, la carta apostólica del Papa Francisco. A mí realmente me conmueve, porque además yo particularmente, y se lo dije al Papa, noto mucha similitud de Francisco con Brochero, ¿no? Por su lenguaje también, por su claridad, por su cercanía, por sus gestos, ¿no? Otros testimonios para acercarnos a esta imagen del cura Brochero, para acercarnos a poder conocer sobre su vida,
sobre su pensamiento, sobre su espiritualidad, en estas tres dimensiones inclusive que hablaba el padre Julio Merediz, ¿no? Sobre todo la profunda vocación misionera, la predicación evangélica y también la vida pobre y austera que concretamente llevaba adelante el padre Brochero, el cura Brochero, como lo conocemos, y hoy ya beato cura Brochero. Vamos a ver este video musical a continuación, donde precisamente se trata de reflejar con el folclore, con la música de nuestra tierra, sobre todo algunos aspectos de la vida de Brochero, con imágenes que vamos viendo de la veneración pública que ya hoy en día le podemos hacer al cura Brochero. Camino el mulo, cruza la montaña, fiel mensajero en todo su andar. Unió caminos con la fe cristiana, acompañado nunca en soledad. No habrá tormentas que azoten su alma, sacramentos viste la razón. A los enfermos lleva la palabra, para que el mal aleje su dolor. Gaucho Brochero, imprégname el alma, santo perfume que da el Señor, y mira siempre en nuestros corazones, llenos de fe, camino un solo Dios. Gaucho Brochero, imprégname el alma, santo perfume que da el Señor, vivirá siempre en nuestros corazones, llenos de fe, camino un solo Dios. Gaucho Brochero, impregna nuestras almas del santo perfume que solo da nuestro Señor. Se entrega entero a los necesitados, abandonados, pero no por Dios. Pastor ferviente con olor a oveja, fundó su pueblo hecho con amor. Bendíceme, José Gabriel Brochero, haz de mí el reflejo que el Señor te dio. Corazón de tierra, latido de cielo, cura Gaucho santo te proclama Dios. Gaucho Brochero, imprégname el alma, santo perfume que da el Señor, vivirá siempre en nuestros corazones, llenos de fe, camino un solo Dios. Gaucho Brochero, imprégname el alma, santo perfume que da el Señor, vivirá siempre en nuestros corazones, llenos de fe, camino un solo Dios. Camino un solo Dios. Solo Dios. La música de Nacho y Daniel, Ignacio Prado y Daniel Campos, que es un dúo folclórico de nuestro país, con este tema que escuchábamos, Corazón de Tierra, Latido de Cielo, que habla precisamente sobre el beato cura Brochero. Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a acercarnos un poco más a la vida, a la historia y también sobre todo a la vida espiritual del cura Brochero, un santo de nuestro país. La pausa y seguimos en Cuestión de Fe. Canal 2, el canal de la ciudad. Llegamos a todo Gualeguay. Más de 70 señales para disfrutar. La mayor producción en programación local. Rigurosidad periodística. Amplia cobertura deportiva. Transmisiones en vivo y directo. Estamos donde vos querés. Estamos en Cuestión de Fe en esta noche conociendo la vida de algunos santos beatos argentinos, hombres y mujeres que han vivido en nuestras tierras y que han alcanzado la santidad.
Estamos repasando la vida del cura Brochero y lo que vamos a ver ahora es el momento en la celebración de la beatificación el año pasado, el 14 de septiembre del 2013 precisamente, cuando durante la misa, antes de declarar beato al cura Brochero, se realiza una breve descripción de su vida y lo hacía la postuladora de la causa y también el padre Julio Merediz, el vicepostulador, hablando sobre una semblanza de su vida espiritual. Vamos a ver este momento donde concretamente nos sintetiza biográficamente la vida de Brochero y también el pensamiento espiritual del beato Brochero. José Gabriel del Rosario Brochero nace en Santa Rosa de Río Primero, provincia de Córdoba, el 16 de marzo de 1840, en una familia profundamente cristiana. Ingresa en el seminario diocesano Nuestra Señora de Loreto en 1856 y finalizados los estudios eclesiásticos, recibe la ordenación presbiteral el 4 de noviembre de 1866. En la Iglesia Catedral de Córdoba ejercerá los primeros años de su ministerio sacerdotal y una vez obtenido el grado de maestro en filosofía, será designado prefecto de estudios del Seminario Mayor. En 1869, el obispo le confía la cura pastoral de la zona de San Alberto, a la cual se dedicará como servidor de Cristo, con ardiente caridad pastoral, anunciando el Evangelio y educando a la población. Discípulo misionero de Cristo resucitado, vive con pasión el sacerdocio de Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por una multitud, descubriendo la predicación de los ejercicios espirituales de San Ignacio, un acto instrumento pastoral. A los casi 40 años de servicio pastoral en el curato de San Alberto, habiendo dado su vida a Dios en quienes le habían sido confiados, deja la parroquia porque había contraído lepra cuidando enfermos. El 26 de enero de 1914 muere en Villa del Tránsito, hoy Villa Cura Brochero. José Gabriel del Rosario Brochero, cura de la Arquidiócesis de Córdoba en Argentina, fue un pastor dotado de gran espíritu de sacrificio y extraordinaria caridad pastoral y social. Sirvió a la gente más pobre del campo, compartiendo su vida y promoviendo en ella la elevación humana y religiosa, especialmente a través de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Murió enfermo de lepra y ciego. Así rezaba la declaración leída ante el beato Juan Pablo II el 19 de abril de 2004, con la cual se anunciaba el reconocimiento de las virtudes heroicas del padre Brochero. Es una síntesis muy profunda de este discípulo misionero de Jesucristo, pastor según el corazón de Dios, quien fue ungido para ungir al pueblo fiel, un verdadero pastor con olor a oveja, al decir del Papa Francisco. El amor a Jesucristo crucificado es la fuerza de su ardor misionero. Todo lo hago por amor al corazón de Jesús, y rumiando en su corazón agradecido
repetía una y otra vez: Cristo lavó mis pecados con su sangre. Esta conciencia de pecador acrecentó en él entrañas de misericordia. Su corazón sacerdotal llegaba a su plenitud en la Eucaristía. En ella el padre Brochero veía realizadas todas las aspiraciones humanas. En ella estaba la fuente de la santidad y la felicidad del ser humano a la que todos los hombres aspiran, la felicidad que es posesión de Dios. Brochero se hizo Eucaristía. Su vida fue un celebrar en el misterio de la presencia escondida de Cristo, que se muestra en el pan y en el vino. Pero su vida fue también hacerse Eucaristía, dándose a los demás al modo que Cristo se da como alimento en el pan y en el vino. La Eucaristía es viático de peregrinos, y Brochero fue consuelo de las mujeres y de los hombres cristianos en camino hacia el Padre, peregrinos de la patria celestial. La devoción del Padre Brochero a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, con el profundo y cálido título de Mi Purísima, nos habla de su amor hondo y concreto, muy atento a las necesidades de cada persona. Como María en las bodas de Caná, también Brochero supo decir a Jesús: no tienen agua, no tienen educación, no tienen caminos, no tienen medios acordes para encontrarse como hermanos. Y él hizo lo que Jesús dijo. Ayudó a su pueblo a escuchar esa misma voz que abre las vertientes del amor a Dios y que se vuelque en el amor concreto al hermano. Abrió escuelas, fue fundador del Colegio para Niños Tránsito de María, que encomendó a las hermanas esclavas del corazón de Jesús. Proyectó el ferrocarril y entre todos hicieron caminos, acequias, diques, telégrafos y la casa de ejercicios, verdadera institución de la conversión. Durante su breve periodo en la ciudad de Córdoba, nombrado capellán de la cárcel, veló con amor de padre por las necesidades físicas y espirituales de sus hermanos privados de libertad. Para Brochero, su opción por los más necesitados no fue una postura ideológica ni estereotipada. Él vivió austeramente y murió pobre, entregando la mayor parte de su tiempo a la atención de los enfermos, a ayudar a los indigentes y a buscar a los pecadores. Su ejemplo ilumina a quienes hoy desean seguir las huellas de Cristo, que fue enviado a evangelizar a los pobres como signo de la auténtica evangelización. Brochero nos anima a salir a las fronteras, de tal manera que la unción llega a todos, también a las periferias, allí donde nuestro pueblo fiel más lo espera y valora. El pueblo fiel sabe por instinto que los santos son los grandes regalos que Dios le hace, no solo como patronos a quienes se puede invocar, sino también como grandes luminares de consuelo y de fervor que Dios ha colocado en medio de su iglesia. Son para el pueblo sobre todo una nueva forma de imitación de Cristo en la vida de todos los días.
son una imagen y ejemplificación del Evangelio en la vida diaria. En el santo lo capital no es su acción heroica, sino la decidida obediencia con la que se entregó a su misión y el no poder entender su existencia despegada de ella. El padre Brochero así lo expresaba, diciendo: en fin, mi amigo, yo y usted y todos los hombres somos de Dios en el cuerpo y en el alma. Él es el que nos conserva los 5 sentidos del cuerpo, las 3 potencias del alma. El mismo Dios es quien nos inutiliza algunos o todos los sentidos del cuerpo, y lo mismo hace con las potencias del alma. Yo estoy muy conforme con lo que ha hecho conmigo relativamente a la vista, y le doy muchas gracias por ello. Cuando yo pude servir a la humanidad, me conservó íntegros y robustos mi sentido y potencia. Hoy que ya no puedo, Dios nuestro Señor me da la ocupación de buscar mi último fin y de orar por los hombres pasados, por los presentes y por los que han de venir hasta el fin del mundo. El testimonio de Brochero Pastor no muere, porque ha podido pispar que vivirá por siempre en el corazón de muchos de nosotros, porque la vida de los muertos está en el recuerdo de los vivos. Y después de estas palabras del padre Julio Medis, se procedió el 14 de septiembre del año pasado al momento más importante, el momento en que el cardenal Amato, delegado por el Papa Francisco para esta celebración, lee el texto por el cual queda declarado beato el cura Brochero, que es el momento más emocionante porque además la imagen de Brochero que estaba cubierta en ese momento se destapa y a partir de ese momento entonces Brochero es considerado beato, podríamos decir santo, ya que puede ser venerado públicamente. Vamos a ver ese momento tan emocionante el año pasado en el cura Brochero. Acogiendo el deseo de nuestros hermanos Carlos José Ñáñez, arzobispo de Córdoba, Argentina, y de Santiago Olivera, obispo de Cruz del Eje, y de muchos otros hermanos en el episcopado, y de numerosos fieles, después de haber escuchado el parecer de la Congregación para las Causas de los Santos, con nuestra autoridad apostólica concedemos que el venerable siervo de Dios, José Gabriel del Rosario Brochero, sacerdote diocesano, pastor según el corazón de Cristo, fiel ministro del Evangelio, testigo del amor de Cristo a los pobres, sea llamado beato de ahora en adelante. Y que su fiesta pueda celebrarse cada año el día 16 del mes de marzo en los lugares y según los modos establecidos por el derecho. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amén, dado en Roma, junto a San Pedro, el día 9 del mes de agosto, en el año del Señor 2013, primero de nuestro pontificado Francisco Papa.
momento emocionante entonces en que el cura Brochero pasó a ser beato y su fiesta desde este año se celebra cada 16 de marzo. Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a conocer otra historia de vida de otra santa, en este caso argentina, beata también. Se trata de una religiosa, María Crescencia Pérez, de nuestra región del litoral. Pero vamos a la pausa y cuando volvamos conocemos sobre su vida. Canal 2, el canal de la ciudad. Llegamos a todo Gualeguay. Más de 70 señales para disfrutar. La mayor producción en programación local. Rigurosidad periodística. Amplia cobertura deportiva. Transmisiones en vivo y directo. Estamos donde vos querés. Estamos en Cuestión de Fe en esta noche hablando sobre historias de vida de santos argentinos, personas que han alcanzado este grado de santidad y que han sido reconocidos oficialmente por la Iglesia siendo declarados beatos, muchos de ellos. Vale decir que en la Argentina tenemos 8 beatos, ¿no? Sobre todo en el último tiempo se fue incrementando tanto el deseo del pueblo argentino como de la Iglesia por conocer y por lograr este reconocimiento de algunas personas que han alcanzado esta fama de santidad y que finalmente entonces son reconocidos por la Iglesia. Y hay en proceso de canonización, en proceso de declaración también otros tantos, ¿no? La historia de vida que vamos a conocer ahora es de María Crescencia Pérez, una religiosa que vivió a principios del siglo XX, en principio en la provincia de Buenos Aires, en Pergamino, y que después terminó falleciendo en Chile. Pertenecía a la congregación de las Hermanas del Huerto y concretamente vamos a repasar parte de su vida en este informe que vemos ahora. La vida de la hermana María Crescencia Pérez transcurrió en los países de Argentina y Chile en un corto lapso de 34 años. Hija de Emma Rodríguez y Agustín Pérez, ambos inmigrantes españoles, nació un 17 de agosto de 1897 en la localidad bonaerense de San Martín, recibiendo el nombre de María Angélica. Transcurridos los primeros años de vida, la familia decide trasladarse a la ciudad de Pergamino, ya que el clima resultaba favorable a una afección pulmonar que sufría su madre. Era el año 1905. La mamá de Crescencia sufría bastante enfermedades pulmonares y en general, su estado general era frágil. Eso hace que vengan a Pergamino y aquí comienza una tarea que mi abuelo, papá de Crescencia, no conocía para nada. Tuvo que comenzar a aprender las tareas rurales. Aquí fueron arrendatarios en 3 lugares, en Tambo Nuevo, a partir de 1905, que es cuando llegan a Pergamino, luego en la estancia La Rosaura, camino a Vigán, y finalmente en la estancia San Federico. Estando Crescencia con su familia en San Federico, es cuando ella comienza a realizar sus estudios primarios en el Hogar de Jesús. En el año 1906 es cuando María Angélica llega a la institución y se encuentra en este lugar hasta el año 1915. Por aquellos tiempos era muy difícil para la gente del campo, la gente que vivía a la distancia, darle educación a sus hijos.
por lo tanto buscaban un lugar donde dejarlos, donde albergarlos y darles los estudios necesarios. Y uno de estos casos fue el de María Crescencia Pérez, que vivían en la zona y los papás la trajeron aquí al Hogar Escuela Hogar de Jesús, donde ella permaneció en el internado, cursó sus estudios primarios y luego se recibió de profesora de labores, participó acá en diferentes actividades, en la capilla, especialmente como monaguilla, como catequista, y donde realmente descubrió su vocación religiosa. En realidad, cuando en mi casa se hablaba de María Crescencia, no se hablaba de María Crescencia, sino de María Angélica, que era una hermana más de mi papá. No te olvides que eran 7 hermanos, de las cuales las 3 mujeres habían fallecido: María Angélica, María Sofía, María Ida y María Luisa. Las 3 fallecieron muy jóvenes. Entonces, cuando se hablaba de ella, se hablaba de María Angélica, bueno, sí, como una hija amorosa, dispuesta a ayudar siempre, alegre y bueno, muy especial. Su vocación religiosa, que había comenzado en el seno familiar para continuar en el Hogar de Jesús, fue creciendo y tomó curso definitivo al hacer su ingreso en el noviciado de las hijas de María Santísima del Huerto en Villa Devoto. Es allí donde recibe el nombre de Hermana María Crescencia Pérez. Eso era costumbre desde antes de cambiarle el nombre a la religiosa, como figurando una ruptura con todo lo que fue antes, el mundo. Entonces nos cambiaban el nombre. Ella se llamaba María Angélica y le pusieron María Crescencia porque allí, en el altar que se acababa de inaugurar en aquel entonces, el altar mayor de esa casa provincial, tenía una reliquia del mártir romano San Crescencio. En honor a ese mártir le pusieron a ella ese nombre, que mucho no le gustaba a ella. Ella se llamaba María Angélica, pero bueno, sabemos que a alguien se lo comentó que no le gustaba mucho. Es lo que se dijo siempre, Crescencia no se destacó por nada importante a la vista, o sea que todo lo que hizo ella fue más bien silencioso, callado, tranquilo, pero constante, es decir, un trabajo con la gente que la necesitaba, enfermos, necesitados de otro tipo, y constante, con mucho amor, con mucha dedicación y con una gran humildad. Por eso, viste, se la representa con la violeta. Pasó también por algunos hospitales, algunas otras obras, hasta que por último llegó al Sanatorio Marítimo de Mar del Plata, donde debe atender un nosocomio de niños enfermos de tuberculosis ósea, que a ella la habría contagiado eso. En marzo de 1928, ya con tuberculosis, será la última visita que Crescencia realizará a Pergamino. Por decisión de sus superioras, es destinada a Vallenar, una localidad ubicada en el norte de Chile, con un clima apto para su recuperación y donde las hermanas del Huerto formaban una importante congregación. Y su última morada fue Chile, ya que sus superiores, no queriéndola perder, quisieron enviarla a un clima mejor, donde teníamos un sanatorio para estas clases de enfermedades en Chile, Vallenar. Allí estuvo 4 años, pero ella, en lugar de cuidar tanto su salud, lo que hizo fue cuidar a los otros enfermos con una caridad exquisita. Atendía la capilla, atendía a los
a los niños para enseñarles para prepararlos a la primera comunión. Formó también un coro y bueno, hizo todo el bien posible hasta que últimamente, para ver si se podía componer, la enviaron por unos meses a un sanatorio vecino. Viajó a Quillota, que queda a 600 kilómetros al sur, con la intención, de parte de las hermanas, de internarla en un hospital nuevo que se había hecho para infecciosos. Él tenía tuberculosis pulmonar. Entonces, en el hospital le dicen que no, que el caso de ella no es para ese hospital. Entonces tiene que volver otra vez a Vallenada. Y la madre superiora del colegio de Quillota habló con ella de esos días, y Crescencia le dice: mire, hermano, lo mío no tiene cura, pero yo cuando me vaya al cielo le voy a avisar. Y no le dijo cómo. Bueno, pasó un tiempo, habrán sido meses o un año quizás, y un día estaban las hermanas comiendo en el Quillota, almorzando, y se siente un fuerte perfume de violetas en el comedor. Bueno, llamó mucho la atención y la superiora enseguida se acordó. Murió la hermana Crescencia. Ella me había dicho que me iba a avisar su muerte. Y así fue, llegó un telegrama a las 2 horas, creo, anunciando la muerte. Bueno, tenía en ese entonces 34 años, así que murió muy joven. Ese 20 de mayo de 1932, la población de Vallenar participó vivamente del último adiós a la hermana María Crescencia Pérez. Un importante cortejo acompañó su cuerpo hasta el cementerio para dar el último adiós. Su féretro permaneció allí hasta el año 1966, cuando la congregación decide trasladarla a Quillota, a unos 600 kilómetros de Vallenar. La hermana María Crescencia Pérez, que falleció el 20 de mayo de 1932 a los 34 años de edad. Sin embargo, más allá de su fama de santidad en ese tiempo, lo que empieza de alguna manera a confirmar las sospechas y a despertar el interés sobre su vida es lo que ocurrió mucho tiempo después, en 1966, cuando los restos de la hermana María Crescencia Pérez van a ser trasladados de una bóveda a otra. Eso lo vamos a ver después de la pausa, para seguir acercándonos a la historia de vida de otra de las santas argentinas, la hermana Crescencia Pérez. La pausa y continuamos en Cuestión de Fe. Canal 2, el canal de la ciudad. Llegamos a todo Gualeguay. Más de 70 señales para disfrutar. La mayor producción en programación local. Rigurosidad periodística. Amplia cobertura deportiva. Transmisiones en vivo y directo. Estamos donde vos querés. Estamos en Cuestión de Fe en esta noche, conociendo algunas historias de hombres y mujeres que han alcanzado la santidad, hombres y mujeres de nuestro territorio, muy cercanos a nosotros, como la hermana Crescencia Pérez, que nació en la provincia de Buenos Aires, que vivió parte de su vida en Pergamino y que de hecho sus restos se encuentran en ese lugar. Decíamos antes de la pausa, veíamos en el informe que estamos compartiendo que ella falleció el 20 de mayo de 1932 a los 34 años, pero el hecho que va de alguna manera a generar la investigación sobre su vida y comenzar precisamente a hablarse de su santidad con mayor fuerza ocurre en el año 1966, como veíamos cuando los restos de la hermana Crescencia Pérez van a ser trasladados de tumba allí en Chile donde habían fallecido y se encuentran precisamente con un acontecimiento milagroso. Vamos a verlo precisamente en este informe donde seguimos viendo la vida de la hermana Crescencia Pérez. Nosotras que esperábamos en Quillota
un resto, una cajita con todos los restos. Cuando volvieron las hermanas fue una cosa totalmente impresionante, porque vimos un cajón tan grande que a nosotros nos llamó la atención y dijimos, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Dónde está? Yo misma había salido para recibir el cajoncito, la urna donde traía los restos, pero veo un cajón grande, y cuál sería nuestra sorpresa de verla intacta como si hubiera muerto el día anterior. Bueno, la iglesia no es que se atenga mucho a estas cosas, por ejemplo, ¿no? Porque ahí puede ser por el clima, puede ser por las tierras, las salitres, qué sé yo, tantas otras cosas que podían conservar un poco el cuerpo. Pero para nosotros nos pareció verdaderamente más que milagroso. Trascendió el lugar de donde ella vivió, porque ya en vida la llamaban la Santita, de modo que percibían a su lado una dimensión que no era puramente humana o natural, sino que había realmente un don importante de la divina misericordia de Dios en su vida, ¿no? De la escasa documentación proveniente de su puño y letra, 13 fueron las cartas familiares que se rescataron, algunas cuando estaba en Buenos Aires en el noviciado y otras que mandó desde Chile. Mira, aparentemente fueron 13 cartas, en un idioma totalmente simple, como era ella, donde se destaca de una manera así, que salta muy a la vista, el amor a su familia, que fue enorme, por eso le costó tanto el irse a Chile y saber que quizás nunca más los viera, como que fue así, nunca más los vio. Ella tenía locura con su madre, sus hermanos, bueno, y todas las cartas lo destacan. Y por supuesto, su deseo de agradar a Dios en todo, aún en esa separación que tanto le costó. En el año 1982 se realiza una segunda exhumación del cuerpo de la hermana María Crescencia en Chile, a cargo del doctor Carlos Peliciota, un médico de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, especialista en medicina legal, quien viajó a Quillota junto al padre Carlos Pérez y al fotógrafo José Mastrovicenzo, también de la localidad bonaerense de San Nicolás. No, yo puse todo realmente paso por paso, es decir, la parte anatómica, todo lo que tenía, es decir, hice un estudio general. Y eso está escrito y está acá, de acá de todo, pasó a Roma, después con el tiempo, lo presenté al obispado de San Nicolás. Lo vieron después otros técnicos, digamos, porque no se quedan con la opinión de uno solo. Se hicieron otras pericias. Otras pericias, sí, pero pero nadie vio el cadáver, nada más que yo. Yo veo ya que hay una realidad muy superior. Esto no es nuestro, esto viene de más allá. Esto no es normal. Esto es completamente, por eso yo pongo ahí en mis conclusiones que estoy ante el cuerpo de una santa. En 1983 se trasladó el cuerpo al Panteón de las Hermanas del Huerto en Pergamino hasta el 26 de julio de 1986, que con motivo de la apertura del proceso diocesano en orden a su beatificación por parte del entonces obispo de San Nicolás, Monseñor Domingo Castagna, se lo trasladó a la capilla del Colegio del Huerto. El milagro iniciador del proceso de beatificación se concretó en el Hospital Aeronáutico de Buenos Aires con el caso de Sara Pane. Sara Pane estaba en el Hospital Aeronáutico de Buenos Aires con una hepatitis fulminante. Los médicos ya no tenían en sus manos nada que hacer, excepto un trasplante de hígado. Por eso la llevan al hospital italiano, declarada en la emergencia nacional como un caso de primera necesidad. El hígado no llegó.
Así que cuando ya estaba muy, muy mal, que estaba casi para morir, ella en un momento dado se incorpora y le dice al papá que tenía hambre. El papá, claro, se asustó un poco, en lugar de ayudarlo, de salir a su encuentro, fue a buscar a los médicos. Sí, los médicos vieron, se asombraron tanto, porque de los momentos constantes como ha estado a esa reacción, lógicamente se asombraron. La hermana que atendía ya a los enfermos pasó un día por la sala donde estaba esta joven y como vio llorando tanto a su papá al lado de la cama, le preguntó el por qué, bueno, le dio todas las explicaciones. Entonces la hermana de la Paz, le entregó una reliquia y unas estampitas de María Crescencia para que rezáramos. Conocían a la Virgen del Huerto porque la mamá era exalumna del Huerto, pero no de María Crescencia. Así que ellas empezaron con toda devoción, el papá, la mamá, muy buenos cristianos, empezaron a rezar y nos avisaron a nosotras también, me avisaron a mí, de que esto iba a ser un milagro si se sanaba. Entonces imagínate, yo lo primero que hice es hacer grupos de oración, rezamos tanto, la cosa es que verdaderamente la oración y la confianza de los padres en esta hermana Crescencia es lo que ayudó también a esta recuperación tan rápida. Así que al día siguiente le hicieron todos los análisis, exámenes, y el hígado le empezó a funcionar normalmente. Así que estuvo 8 días ahí, y a los 12 días ya la chica salió de alta, perfectamente bien, como si nunca hubiera tenido nada, hasta se le normalizó la diabetes. En el año 2010, la Junta Médica del Vaticano declaró por unanimidad la curación de Sara Pane como instantánea, duradera y sin concurso de la ciencia. Comienza lo que se llama un proceso, comienza a ver, estudiar su vida, sus escritos, sus virtudes, luego también lo corrobora con el estudio de algún milagro que se haya realizado por su mediación, hasta que se llega a la instancia de que los teólogos pueden reconocer las virtudes en grado heroico, la ciencia puede reconocer un milagro que no tiene explicación natural, y luego el Santo Padre es el último que define la posibilidad de que sea declarada o no santa, en este caso beata. Así es que, en diciembre de ese año, 2011, el Papa Benedicto XVI aprueba el milagro y dicta el decreto que declara beata a la hermana María Crescencia Pérez. Nosotros estamos sumamente felices porque es de aquí. Caminó por nuestras calles, estuvo estudiando en el Hogar de Jesús, recibió la Eucaristía, la primera comunión en este templo de la Merced. Es decir, hay toda una historia bien concreta de este lugar donde surge, esta humilde flor de violeta. Su tumba es visitada por numerosos peregrinos que de todas partes de la Argentina y de países vecinos vienen a venerar su cuerpo, a pedir ayuda o agradecer favores. La beatificación de María Crescencia Pérez finalmente fue el 17 de noviembre del año 2012, hace menos de 2 años, allí en la ciudad de Pergamino, donde también actualmente se encuentra su cuerpo, y también, como escuchábamos en el informe, donde miles de personas van a venerar su cuerpo y sobre todo van a pedir su intercesión. Nos estamos despidiendo de Cuestión de Fe. Nos vamos a reencontrar la próxima semana, y lo que vamos a compartir va a ser también, en la continuidad de estas historias, la semana que viene, la vida del beato Ceferino Namuncurá, cuya fiesta se celebra el 26 de agosto.
Por eso vamos a seguir con estas historias de vida, estas historias de hombres y mujeres de nuestro tiempo, de nuestra tierra, que lograron alcanzar la santidad. Muchas gracias, nos encontramos la semana que viene en Cuestión de Fe.